HP a kilowatt. Y esa razón de esa división le va a dar el factor de demanda. Entonces, pregunta. Para este sistema eléctrico que nosotros tenemos, si tenemos confiabilidad N más 1 y tenemos dos bombas, 1000 HP cada uno, ¿cuál es el factor de demanda intuitivamente? La demanda serían 1000. ¿Y cuánto sería la potencia instalada para esa barra? 2000. 2000. ¿Cuánto sería? 1000 dividido 2000, ¿cierto? O sea, 0,5. Ya. Desde ya le digo que no es 0,5. ¿Por qué? Porque faltan los datos de la bomba. Porque nos dicen que son 1000 HP cada una. Pero no nos informan el nivel de alimentación, el nivel de voltaje. ¿Ya? Me explico. Este enunciado, este ejercicio, tiene dos bombas. ¿Cómo es? Dice que son de 1000 HP cada uno, pero los datos de placa son los siguientes. Tenemos un motor que es alimentado en 0,4. 400 volts. Y tenemos un motor que es alimentado en 690. 690 volts. Entonces ustedes me podrían decir, pero ¿cómo es posible si tengo una barra de 400 pero tengo un motor en 690? ¿El motor arranca o no arranca? ¿Arranca o no arranca un motor si yo le alimento una barra de 400 y el motor es de 690? ¿Parte o no Podría parte? arrancar, pero el consumo podría ser mayor. Ya, los variadores de frecuencia del suelo. Ya, los variadores parten con tensión reducida, ¿no? Los variadores, si yo tengo un motor de 400 volts, yo lo puedo hacer partir con la mitad, incluso con menos. Lo puedo hacer partir con un voltaje muy pequeño, si es B partido por F, que no ya no se ocupa. Pero si es control directo torque, yo puedo hacer partir ese motor con un voltaje, una tensión reducida, tipo rampa, y después que llegue el voltaje, nominal. Por eso, el motor parte o no parte si lo alimento en 400 y es de 690. ¿Parte? ¿Arranca? Sí, arranca. ¿Con un variador? Claro. O sea, en este caso, la barra es de 400. Y el motor le vamos a aplicar 690. es de 690, pero le vamos a aplicar 400. Por lo tanto, la potencia ya no es 1000 HP. Esa es la razón. No es 1000 HP. ¿Por qué? Porque le estamos aplicando menor voltaje. voltaje. Entonces tiene que haber una relación entre la potencia y el voltaje. ¿Cierto? Ya, sigamos. ¿Copiaron eso? Sí. ¿Había algo antes de eso? ¿Ah? Subestación. Sí. Ya, aquí nos dan los parámetros de la red eléctrica. La red de distribución nos dan que es de 13,2, potencia de cortocircuito trifásico 8,2 y potencia de cortocircuito monofásico 9,5. Esos son los datos que nos dan. ¿Ya? ¿Para qué sirven estos datos? ¿Estos datos? Para calcular El ajuste de protección. coordinación de Protección. protecciones. ¿Ya? Con el estudio de cortocircuito nosotros vamos a hacer la coordinación de las protecciones. Segundo, ¿cómo diseñamos una malla de tierra? ¿Cómo se diseña una malla de tierra? Por los niveles de Cortocircuito. cortocircuito. Tenemos que saber cuánto es los niveles de cortocircuito en la barra. Tenemos una subestación eléctrica de 2 megas, de 13.2 a 0 a 0.4. Tenemos los motores sincrónicos M1 y M2. Fíjense que acá nos dicen que nos dan el factor de potencia, el rendimiento, la velocidad sincrónica y la velocidad mecánica. Y acá también. ¿Ya? Este motor es de 0.69.
Entonces, en base a esos parámetros nos piden diseñar un sistema de puesta a tierra para la subestación eléctrica con los siguientes datos. Entonces, vamos a diseñar un sistema de puesta a tierra para esta subestación eléctrica con los parámetros reales. Ya, ¿y qué necesitamos? Nos dan los siguientes datos. Nos dan la resistividad de la capa, primera capa y la segunda capa. Nos informan que hay que considerar un 50% de la corriente de falla que se va a la malla. Y que la subestación aumentará su potencia en un 50% a futuro. Ya. ¿Algo que hemos hecho de esto, no? Sí. No. La capa 1, ¿lo vimos, no? Sí. Modelo de capas, Sí. llegar y reemplazar. Ujú. Yo le estoy dando los datos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? SF, Sí. C sub P, Ujú. tengo el RO 1 y el RO 2. ¿Pero qué necesito? Yo necesito para calcular la malla de tierra, yo necesito calcular el nivel de cortocircuito que se genera en la Estación. estación eléctrica. Entonces tenemos que hacer un estudio de cortocircuito. Hay que hacer el estudio de cortocircuito y en función de eso, nosotros vamos a reemplazar ese nivel de cortocircuito, lo vamos a reemplazar en el programa, en el etapa. Ya, partamos. Entonces, Lo tengo hecho, sí, lo tengo hecho. ¿seguro que no lo vimos esto, no? Yo me acuerdo que algo revisamos. ¿De cuál? ¿Eso? Sí. No, lo dio a última hora ese día, lo subió. Estuvimos conversando y y era el que quería nomás, podía jugar el fin de semana. Sí, pero se lo enviaron, ¿no? Está en la página. O sea, perdón, en la. Sí. Sí, yo lo vi anoche. ¿Ah? Ayer lo vi yo que está. No, ¿está disponible? Sí, yo lo tengo hecho, pero me salió. Está con problemas. Ya. Estoy con falla. Con falla. Estoy con falla. Cortocircuito. Sí, no, me genera como no puedo hacer pruebas. Pero ¿dónde la dejé guardada? Que tengo esa. 17, el último. A ver, ¿cuándo fue? Certamen prueba, certamen 1. Este ahí, pues. Dice, bueno, este. Dicen con mi guitarra en la mano. Pensé que iba a estar el profesor nuevo. ¿Ah? Puta, se nota que no. Explíquele, por favor, profesor. Estoy cansado de explicarle a este muchacho la misma wea. ¿Qué le pasó, profesor? Si hubierais venido a clase, ¿Se arrepintió? te habréis dado cuenta, po. No, yo no puedo hacer las clases los sábados. Por eso. No, sí sé. Ya, entonces ¿qué tenemos? Ya, bien. Tenemos la red de distribución. Ese, correcto. Acá. Tenéis que agregarle los buses, que son esos. Son como 2 buses que tienes que poner. Pone un bus, ¿viste? Y ahí me fíjate. Ahí está. Ahí está. Puedo hacer su constitución. Después el cable es ese. Entonces tenemos la red eléctrica, un conductor que es la cometida eléctrica, Ah, entonces capaz que me digo. tenemos El transformador, la subestación. muy bien, la subestación de 2 devanados, Ujú. Otro bus, muy bien, tenemos otro bus, un cable. tenemos el conductor número 1 que alimenta el motor M1, Un bus. Y ahí el motor. y tenemos el motor. Motor. ¿Bien? Ujú. Dicen que yo ¿Vieron, no? que se ¿Botón de inducción, sorprende. profe? Sí. Ahí. Puta la wea que estaba viendo tanto esta wea que me cagó. ¿Cuál es el motor? Está abajo, está por abajo. O esa, ahí está, disculpa. Ese. Inducción machine. Ya, entonces, Ya, mira, ahora empieza a unirlos. ¿Cachai? Ahí, a la barra, y de la barra, pincha ahí, ¿ya? Y de la barra al cable. O del cable a la barra, mejor. ¿Cachai? Ya, igual? todo, sí, Ah, ya. une todo. Del transformador a la barra, ¿cachai? entonces esta es la subestación eléctrica. ¿Qué necesitamos? Necesitamos calcular el cortocircuito en la barra. ¿En la barra? Número
3. Este nivel de cortocircuito a nosotros nos va a permitir dimensionar la malla de tierra. ¿Ya? Ya. Ok, lo tienes, ¿cierto? Ahora hazle doble clic ahí. ¿Acá? Así, ahí. Y fíjate los datos que te pasó el profesor. En el... Ah, ya. Entonces los datos nos informan lo siguiente. Ok, ahora dándote... Ahí. Nivel de tensión, 4 puntos. No me acuerdo. 4, 13. ah no, es de 13, 13,2. Sí. Ah, yo lo hice al revés. Aquí me equivoqué ya. 13,2 kilos. Ujú. Después, la potencia de cortocircuito. 8,2 y 9,5. Ya, muy bien. 8,2 y 9,5. Ujú. Ya, ándate ahí. Esa es la cortocircuito 8.2. Aquí hay 9.5. Profe, puede. No, elimina. Ya, espérame. 9,5. 9,5. Ya. Time. ¿Se me equivoqué ese? No. No. Ya. Yo tengo. Vamos aquí a la red Dale, de ok. distribución. ¿Copiaron este sistema? ¿No completo? No, ese ya está listo. ¿Lo tienen? ¿Y el resto? ¿Sí? Ya. ¿Lo tenéis? Ya. Y acá tenemos la red de distribución. Vamos al rating y le ponen 13,2. Son 13,2 kilos. Dale clic ahí. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué? Kilovolts. La línea. Ah, no, ya la. No te compliqué ya. Ya cagaste ya. No, pues está bien. Ya, viste, ahí está 13,2. Lo tenés ingresado ya. Ya el- 50. Correcto, está ahí listo ahí. Ya, dale ok nomás. Ahora pincha ahí el cable. Ya te con la información del alimentador. Aquí eran Después se van 200 a metros. corto, Ah, ahí está, sí, cortocircuito. cortocircuito. Ya, ah, sí, ahí está. Nos dan dos potencias, 8,2 y 9,5. 5. Ya, pregunta. ¿Qué es lo que es X partido por R? ¿En FD o no? ¿Cómo? No, ¿Qué es lo que es el X partido por R? es la constante del Es la tiempo. reactancia o la relación de la reactancia de corto Circuito. circuito. Es la relación de la reactancia subtransiente cuando se produce el corto circuito. ¿Se acuerdan que abajo nosotros calculamos un X2'? Sí. ¿Seguro? Y entonces el X partido por R es la relación que hay entre la reactancia de cortocircuito y la resistencia eléctrica. ¿Qué parámetros utilizamos acá en general? Primero, estos parámetros, ¿de dónde los sacamos? Pregunta. ¿Quién le entrega esos parámetros? No son aleatorios. ¿Quién le entrega? ¿La compañía? En eso. La compañía de distribución. Usted creo que hace, se va al poste y pide esos parámetros. Y la compañía le va a dar esta misma tablita que usted tiene acá. Incluso le da los valores de la impedancia. Todo eso se lo va a entregar a la compañía. ¿Nosotros qué hacemos? Pasamos. Reemplazamos. ¿Ya? Entonces acá, el X partido por R, nosotros utilizamos un factor 10, que igual es alto. Pero, ¿quién da esos parámetros? La compañía de distribución. Ay, ¿por qué me dio 11.5? Si yo tengo un turbo generador, ¿quién entrega ese parámetro? Muy bien, el fabricante. En la hoja de datos. La hoja de datos, el fabricante nos va a dar la reactancia subtransiente versus la resistencia eléctrica. Si no aparece ese dato, asumirlo como. Sí, pues. Exacto. Pero yo les voy a... estos datos, eso se los entrego. ¿Ya? Listo. Luego tenemos los parámetros de la subestación. La subestación tenemos de 13,2 a 4. 0,04. Sí. Sí. Y 2 megas. La potencia es de 2 megas. 2 megas. Y que nos falta nada más. No nos informan qué tipo de subestación es.
pero tenemos de dos tipos. Tenemos de aceite, bueno, de líquido y seca. Entonces, y si tenemos de este tipo, tenemos la típica que es de aceite. Y la clasificación, ¿qué es lo que era ONAN? Bueno, ONAN era hoy aceite natural, aire natural. ¿Qué significa eso? Que es una subestación refrigerada por aire, ¿cierto? Es una subestación que tiene como medio de disipador el aceite y como fuente externa tiene aire, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Convección natural. Y ONAF, ¿qué es lo que era? Aceite y aire forzado. ¿Qué es lo que es? Un ventilador. no lo tengo. ¿Has visto unas subestaciones que le ponen un ventilador? No lo tengo. Yo no lo he visto. Sí, pues, Sí, está lleno. Fue Tienen ventiladores auxiliares el líquido mineral hoy. que se le incorporan para inyectar aire. Pero en las barras, en las líneas. No, en el radiador. Donde está la subestación propiamente tal, como tiene una celda de alta y una celda de baja, Su madre. tiene ventiladores auxiliares afuera, externos. Y están inyectando transversalmente al equipo. Que sí, incluso el otro tenía más Ese es un sistema. Y el otro sistema es con aire acondicionado, que son las salas eléctricas que tienen aire acondicionado. ¿No has visto, no? O sea, capaz que hice modificación. claro, y ahí le colocan aire acondicionado. Por dos razones. Una, Esa es la forzada. sí, ese es forzado. Y se lo colocan por dos razones. Uno, por el tipo de ambiente donde están trabajando. Si es un ambiente intrínsecamente peligroso, nosotros tenemos que tener una sala presurizada. Si no la tenemos presurizada, explota la sala. ¿Ya? Porque es ambiente peligroso. Si tienen gases, por ejemplo, gases combustibles, y ustedes tienen su sala eléctrica, y no está presurizada, automáticamente los vapores hacen que vuele la sala. Explota. Entonces son para ambiente explosivo. Ya, este certamen es para eso. Caso 1, nosotros tenemos que estudiar eso. Por eso tenemos que hacer una pincelada de eso. En este caso es ONAN. ¿Y si no está ONAN aquí? Después nos vamos a la impedancia. ¿Qué es lo que hacíamos acá? Los típicos. El valor típico. Recuerden que el ETAP calcula los valores típicos de todas las subestaciones a nivel mundial y extrae los parámetros. Y nos da valores, ¿cierto?, aproximados. ¿De dónde, si no tengo estos parámetros, de dónde obtengo esos datos? De fabricantes. De las hojas de datos de los transformadores, que no son los datos de placa, ¿Ah? son No, los por eso, ensayos típico. del transformador. Disculpa, ponle típico ahí. ¿Ah? Y ahí Y ponle aquí típico. tenemos, ok. Ya, dale ok. Después tenemos el primer motor. El primer motor es una potencia de 1000 HP. HP. Muy bien. ¿Qué otra cosa nos informa? La RPM. Muy bien. Tenemos que el rendimiento y el factor de potencia y las R PM. se van acá. Ujú. Factor de potencia 0. 85. Entonces aquí PF es igual a 0,80 y Sí, pero Acá. mejor modifica el RPM primero. 85%. ¿Y la eficiencia cuánto era? 92. 92. A mí me falta modificar ahí donde dice cable, información. Ah, pero de ahí. Ya, ahora tengo la RPM. Este motor tiene 4 polos y tiene una velocidad de 1500. 1500. Entonces necesito, ¿cuánto? 7, 50. 50. ¿Cómo se calcula la RPM en un motor? Son los polos divididos por. Tenemos dos velocidades en un motor. ¿Cuáles son las dos velocidades que tiene un motor? Sincrónica y mecánica. Muy bien. Velocidad sincrónica y velocidad Mecánica. mecánica. ¿La velocidad mecánica cuál sería? La velocidad del eje, ¿cierto? Ujú. Del motor. ¿La velocidad sincrónica cómo se calcula? La velocidad sincrónica es la velocidad a la cual gira el campo magnético. Entonces se calcula
omega S es 120, anota esto, por F partido por Eso es velocidad. velocidad sincrónica. La frecuencia, ¿cuánto es? 50. 50 Hz. ¿Cuánto yo quiero que gire este motor? 750. 750. Entonces, despejamos. ¿El F lo conocemos? Sí. Sí. Conocido. El número polo es distinto. Entonces, cuando ustedes compran un motor, ustedes van a comprar el motor de acuerdo a lo que ustedes quieren que gire. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen que especificar los polos. ¿Cómo? Regla de 3. Llegar y despejar. Entonces, la frecuencia de la red es igual a 50 Hz. Entonces, yo necesito que esto sea 7. 50. Entonces, despejamos el número de polos. Y eso da 8. muy bien. Entonces acá, el P pasa para acá. Entonces les queda 120 multiplicado Por 50. por 50 dividido por 750. 750. Y le dio a su compañero 8. 8. Entonces, un motor para que gire a 750 tiene que tener 8 polos. ¿8 qué? 8 polos. Polos. Sí. ¿Qué significa 8 polos? 4 pares de polos. 4 norte y 4 Sur. sur. Sures. Los molinos SAC, ¿a qué velocidad giran? Ni idea. Los molinos SAC giran a una velocidad como de 5 RPM. Una cosita así, miren. Hay unos que son más rápidos. Entonces, ¿qué significa que esos equipos tienen? ¿Qué es lo que Polo. tienen? Más polos. No fue. Sí. ¿Ya? Mm. Ya. Ok. Entonces tenemos el número polo. Yo necesito que la velocidad mecánica gire a ¿cuánto? 6, 75. 75. ¿Cómo se calcula la velocidad mecánica? A través del Deslizamiento. deslizamiento. El S significa deslizamiento. Viene de la palabra slip, que significa deslizamiento. No, ¿Ya? desde el coco. En el El S se calcula como omega S menos omega M partido por omega S. Yo necesito que la velocidad mecánica omega M es la velocidad mecánica. El omega S es la velocidad sincrónica. Entonces tienen que reemplazar. Entonces, el omega S son 750 menos la velocidad mecánica. Yo quiero que gire a 6, 75. Partido por 750. ¿Cuánto le dio? ¿Lo que calcularon eso? 10. No sé. 10. ¿Cierto? Es que lo hice 0,1 da, ¿no? Es como 0,1. ¿Cuánto Sí. da? 0,1. Sí. Ya, esas palabras las tenemos que saber porque nosotros tenemos que rellenar el programa. El programa no trabaja solo. 0,1. 0,1. Muy bien, entonces el deslizamiento es 0,1 El deslizamiento. por unidad o en porcentaje sería un 10. Por ciento. ¿Bien? Ya, pues, y ahora nos vamos al programa. Y ahora va a cambiar todo. Copien eso. ¿Ah? Ahora cambia todo. Modificando el RPM, cambia el factor de potencia. ¿Por qué es importante? Por la velocidad y la potencia. Porque nosotros tenemos que diseñar nuestro sistema. Y cuando tiene más polos, hay una relación con los niveles de corto circuito. Porque recuerden que nosotros tenemos que diseñar la malla. Acá ponle 8. Necesitamos ajustar las protecciones para hacer la Sí, coordinación. pero me de sale las protecciones. RPM. Ah, no, Entonces necesitamos ponle saber cuánto ahí. es lo que aporta el HP, motor ponle 1000. eléctrico cuando hay un corto circuito. Ya. ¿Ya Ahora, comieron? Ponle 8 polos.
Ya. Acá. Ya. Vuelve. Acá ponle un 10. Que dale selección. Viste que te modifica todo. Y acá, esta es la velocidad angular. ¿Cachai? Pero velocidad mecánica. Ah, ya, la que sacamos recién. Sí. Entonces aquí ponle un 10. Ya. Aquí Ese es el tenemos, porcentaje. ¿cuánto le dio los polos? 8. 8, entonces van aquí y lo reemplazan. Número 8. Pinche. ¿Viste? Ahí te bajó a 675. Y ahí cambia los Acá, factores de polos. potencia. Lo que te dije. 8. Que era Y el 85. porcentaje slip, que es el porcentaje del deslizamiento, es igual a un 10. 10. Y hay que cambiarlo, no. Cámbialo al 85. Hay que cambiar el factor de potencia, profe, de nuevo. Nuevamente. Ya. Se cambió. Sí. Sí. ¿Factor de potencia cuánto era? 85. Muy bien. 85. ¿Y ese no son? Están ¿Y en la eficiencia era? 92. Aquí, Acá. eficiencia Estos datos 92. los entrega usted siempre. Sí, po. ¿Por qué? Porque nosotros Ah, cuando eso compramos el está en el motor, programa. Eso viene- está en la- o sea, en la- esos datos los tenemos. En Proceso nos va a decir a ejercicio. nosotros si el motor que nosotros necesitamos Ahí tiene le que digo, trabajar, ok, por después. ejemplo, Le digo, ok. no sé, po, así Hasta por que lo menos. empecé a meter valores aquí. Y Nosotros compramos el así. equipo, pero después tenemos que meterlo al programa. Y por eso me decía, chucha, no me picata. No, factor de potencia, tiene que ser esa wea. Lo perdió, ¿no? Eso se me desmayó. Ah. Ahí select, presiona el medio. Y ahí tenés todos esos valores. Ok, no. Yo cortaría el cable. El cable. Pincha dos veces el cable. Y aquí te va a ir a la longitud del cable, que son de la comitiva, son 200 metros. ¿Cachai? Te va a ir a librería ahora. Ahí. Y ahí tenéis que elegir métrico, porque estamos trabajando en métrico. ¿Ya? Ahí. ¿Pincha ahí? Sí. Ahí, pero espera el profesor. No, en la pestañita arriba. La pestañita ahí. Ya. Pincha. Y elegís solamente métrico. Y después vaya al lado y le pides solamente los 50 Hz que trabajamos. Y te sale 50-60. Después te dice que es como la medida. Trabajé con cable de aluminio. Que ahí vais viendo. Ah, ya. Pero espera no al profesor. A ver, ciérralo. Guárdalo, ok, ya lo vemos. Solamente que yo tengo un problema al final. No me sale al final. Me dice que no Es por puedo. el que recién me mostraste que no lo tenía. ¿A qué? El de este. Ah, puede ser que eso tengo que ver, porque hay otra prueba. Ya, cuando tú terminas de ingresar todos los parámetros, disculpa que te voy a tocar la espalda, tú pinchas ese acá, ese PB, ¿cachai? Ah, Y ahí me dice que no puedo hacer pruebas. Como que estoy tomado en la cantidad de veces. Y los días estuve hueando, me salía error, me salía error. ¿Ya? ¿Ya? ¿No será en esto? ¿Ah? ¿No será en esto? ¿Qué? ¿Te salta error? ¿Media hora? Puede ser, por eso quiero ver ahora. Sí, Porque esa parte no lo había llenado. ¿Ya sí o qué viene? Vamos a descargarlo, ¿no? Eso lo pasa a su papel. Va a romper. Mientras, Igual no da. a ver. A la barra no hace nada. ¿Ah? A las barras no se hace nada. Las barras son la parte de unión. Son donde como la argueta. No, es que está en el aspecto de que está. Está en el aspecto de que está corriendo. Sí. Lo que tienes que fijarte bien, lo que me pasó a mí, la falla, mira la falla, Y que lo cargan, cuando no, armas, quiero revisar eso. puta, que tienes que darte cuenta que estén todos puestos el puntito ahí, Ah. que estén conectados, porque de repente a mí me hacía zoom, ¿cachai? Sí, y reemplazo, porque yo no he Y actualizado. acá. no, la primera vez me decía, me estaba conectando, entonces no. Ahí está, a ver. Ahí cambia, ¿cierto? 8. Ya. ¿Eso le da, cierto? ¿Esa potencia todo? Sí, Ya. ¿Está bien lo que hizo? Sí. 150.
Copien acá esto y seguimos. Chao. Ya. Ahí estamos. Luego, ¿qué tenemos que hacer? El cable 2. Tenemos que revisar los conductores. Primero, Ah, claro, perdón. el motor, miren, el motor, si ustedes se van a los datos, ¿cuánto es la corriente del motor? ¿Cuánto es la corriente nominal para ese motor? Es 1376. 1003, 76. muy bien. 1376. Esta es la corriente Este del. del motor. FLA es la corriente nominal para el motor. Entonces, si tengo 1376, ¿qué conductor vamos a utilizar? Nos vamos al celular. ¿Dónde dejé mi celular? Acá. Nos vamos al celular y se van a la tabla de la RIC. ¿Bajado la aplicación o no? Sí. Ya. Váyanse a la tabla. Váyanse, los que no la han bajado, bájenla. Váyanse Es la 4. al Conductores. Google Apps. Hay una aplicación que se llama RIC 2021. ¿Ven esta? Me parecía así, ¿cómo era? RIC Buscar acá. 2021. ¿La vieron o no? ¿Cuál está ahí la normal? ¿Usted tiene ahí? ¿La 4? ¿Usted tiene más? Es la 1, no te sirve. ¿Cómo? Yo creía que Aquí no sé, aquí no. Esta pone 3, 4. Vayan a la RIC 2021. ¿Ya? 3, 4. Vayan a la tabla número 4. Ya, nosotros lo tienen para Apple, iPhone. Acá me viste. Se llama Apple. Ponle normal. ¿Qué te dice? Ponle conductor. Está ese para los pobres. No sé si te Para nosotros. ¿Qué normal? Ya miren, vayan a la tabla. Yo trabajo con esto, porque ¿Qué una busqué acá? máquina. Ah, ahí está, ponle. Y se van a la tabla número 4, piensen Ya. conductores. Y ahí, que la. ¿Ya? Está la cuatro. Acostúmbrense a la poesía. No, andar con una cosa. Ya, ahora sí dice la tabla 4, ¿no? Ya, y luego se van a la tabla 4.3. 4 puntos. Ya, eso es. Tabla 4.3, la última tabla. Capacidad de 4.3. Estoy llegando de 1300. Estoy llegando de 1000. ¿Este de cuánto es? De 1300. Estoy llegando aquí es un. Al final. La tabla 4.3 la vieron, ¿no? Ya está llegando aquí una. De 630 y mire. Sí, tabla 4.1, usted tiene la tabla 4.2 y la 4.3. Y la tabla 4.3 hay tres tablas. ¿Ya? ¿Qué página es? Es la página número. 20. La página 19, 20, 20. Ya, vayan a la página 20. ¿Ya? ¿Todos tienen la aplicación o no? ¿Los que tienen? ¿Sí? Ahí está, ¿ves? Los que tienen Google. Ya. Entonces, fíjense, y ahí hay métodos, dice método de un, bueno, dice método de 1, de 2, E y F. ¿Se dan cuenta, no? La página 20, arriba, dice cables para tendido fijo, temperatura de servicio 90 grados. Aplica a THHN, RB, RBK, RZ1, RZ1K. ¿Ya? ¿Qué es lo que es eso? Son los apellidos de los cables. O sea, el aislamiento. Es la 4.4. Es la tabla 4.4. ¿Qué dije yo? 4.3. Ya, 4.4. Mal. Claro. Tabla 4.4. Ya, la página 20. ¿Página 20? 22. 2. 22. Ya. Entonces, la última clase dice método F. Fíjense que hay unos cables que están solos. ¿Lo ven o no? Sí. Método F. Hay unos conductores que están solos. Eso significa que son monoconductores. Eso. El método es un multiconductor. ¿Bueno o no? Sí. Aquí está la explicación. Entonces, no todos transportan lo mismo. ¿Se dan cuenta? No te da un. ¿Quién transporta más? ¿Monoconductor o multiconductor? Claro, monoconductores.
¿Mono o multi? Mono. Monoconductor. Porque fíjense que vayan a la sección de 10 milímetros cuadrados, por ejemplo. Ah, pero 10 milímetros cuadrados. ¿Cuánto transporta el multiconductor? 75. ¿Y cuánto transporta el monoconductor? 107. 77. ¿Ya? Y si ustedes van más abajo, No, está bien. después va aumentando la diferencia. Sí. Fíjense que abajo, el último tenemos de 300 milímetros cuadrados y aguanta, el multiconductor aguanta 6, 21 y el otro aguanta 7, 26. ¿Por qué se ocupan multi-monoconductores? Por ejemplo, si vamos a ocupar bombas, que son bombas tipo sumergibles, Un multiconductor. ¿ya? No estoy hablando de las bombas de pozo, ¿no? ¿Ya? Estoy hablando de bombas de verdad. ¿Sí? ¿Ya? Esas bombas necesitan, van con cables multiconductores, un cordón que viaja. ¿Ya? Ya. Y tenemos que la diferencia de corriente es distinta. Entonces, en nuestro caso vamos a trabajar monoconductores. ¿Por qué? Porque nosotros cuando diseñamos tenemos que pensar en la persona que va a ejecutar el trabajo. Porque imagínense un cable de 300 milímetros cuadrados. Imagínenselo. Yo creo que se imagina un conductor de 300 milímetros que tiene una capacidad de 736 amperes. ¿Cuánto? La bomba consume 1376 amperes por fase. Por fase. Significa que a mí no me alcanza uno con 300. 7 por 2, 14. Por ahí sí, ¿cierto? Y debo cumplir la caída de tensión que me dice la norma. ¿Cierto? Entonces tenemos que probar este conductor y ver si funciona o no funciona. Entonces acá buscamos el conductor más cercano. Ahora, personalmente, ¿qué es lo que haría yo? Va a depender de ustedes. Si ustedes quieren, le pueden colocar 2 de 300. Yo personalmente siempre ocupo 3 conductores por fase. 4, 6 conductores por fase. Y en general, de 185 milímetros cuadrados a 2 pares deportivos, que es más fácil de manipular y todo. ¿Ya? Por eso lo ocupo. Pero si ustedes son chacales y quieren proyectarlo más y le da lo mismo el trabajo de las personas, ustedes colóquenle 240 porque igual va a cumplir la norma. Con los dinos por de negro. O sea, ahora pueden poner de 300 milímetros cuadrados, ¿ya? Como ustedes quieran. Tiré ahí unos partidos. Ese es el criterio de ustedes. Tómenlo, déjenlo. Ya, porque lo que ustedes diseñan se va a ejecutar. Que trabaje. Ya, ahí tenemos la opinión de usted. Unos par de haitianos nomás. Ya. Entonces, en la tabla, entonces, ¿qué es lo que haría yo? Miren, mi caso. Yo voy a ver el conductor y veo que hay un cable que aguanta, por ejemplo, el de 185 milímetros cuadrados aguanta 533. Entonces yo pondría 3 conductores. 3 de 500, o sea, 3 de 185. Y tengo aproximadamente 1500 amperes, ¿no? Y allá tengo un consumo de 1376. Entonces yo Pero están a 200 más o metros. menos estoy en esa, porque obviamente hay una calle de tensión y la longitud no es menor tampoco, 650 metros. Sí. No, 150. Ya. Entonces, ¿Eso dijo? 600. entonces acá vamos a colocar los conductores. Vamos acá al típico conductor. Longitud 50. 150 metros. Correcto. Nos vamos a la librería y aquí filtramos. ¿Qué vamos a utilizar? Van a utilizar, primero van a trabajar en ¿cuántos hertz? 50. Segundo, ¿qué van a utilizar? ¿Van a utilizar cable de aluminio o cobre? Cobre. ¿Por qué cobre? ¿Y por qué no aluminio? No, es que. ¿Ah? Pobre, deja más plata. Porque más recursos. Porque más difícil de trabajar es Ya, ahí. Pin. el Ya, aluminio está es polimétrico. bastante complejo de trabajar. Ahí, ya, ok. Y ahora Después está en 50 Hz.
Ándate a 50, ¿ya? Selecciona 50 Hz. No, en el conductor. Ahí. Dale OK. Y ahí está ahora el cobre. Ahí. ¿Qué pasa aquí? Lamentablemente, el aluminio solamente se puede tender aire. No se puede entender subterráneo. ¿Cachai? Y es para alimentadores, o sea, es para hacer la cometida. Tiene que colocarle un cable entre el motor y la barra, entre barra y barra. ¿Cachai? Entonces, desde la. Obviamente, desde la. Ah, claro, porque estamos en el. Estamos hablando del motor. Ahí dale OK nomás. Ya, ahí te va. Entonces, aquí te está hablando aquí. Esta parte es 3 conductores, ¿cachai? Pero ahí, vete un poco. Espera. Se corre esa barra hacia arriba. Yo voy, ok, ¿qué puse yo? Le puse 2 conductores de 25, 20 milímetros. Que yo empecé a jugar. Es que ahí, claro, es que tú puedes jugar con el TAP y el TAP te va a indicar si tiene una falla, de cálculo. Ah, ya. Y te va a decir, oye, Te va a mostrar dónde el cable, tiene claro. Y te va a indicar con color rojo. ¿Cachai? O sea, te va. Si por eso, con este conductor que yo tengo de 25 milímetros, no tiene que arrojar falla. Porque yo elegí. Pero ahora vamos a elegir, vamos a modificar. Entonces me voy a 50 Hz. Me voy a métrico. Métrico, sí. Yo voy a decir que este está bypaseado, ¿no? Me voy a cobre. ¿Cachai? Y después, supuestamente, en la parte de acá te va a ir al voltaje. Y estamos hablando de un voltaje del motor que son 400 volts. ¿Cachai? Son 400 kilos. Entonces descartáis al tiro la primera parte. No son de 400. Entonces te puede servir cualquiera de estos. ¿Cachai? Después este es el tipo de chaqueta, XLP, que son para. El recubrimiento de. Sí, XLP es lo más. Estos son chaquetas de a prueba de fuego, ¿cachai? Sí. Entonces, ¿está listo usted, profe? XLP es. ¿Cómo se llama? El multiplex. Ya, ahí sí. Vaya acá, 150. Ah, ya. El XLP, ¿sí? Para mí sería. Eso es los metros. Sí, porque el enunciado dice que hay un 150. Cada librería. Ya lo dejé ahí. Y ahí va filtrando, Frecuencia. ¿cierto? Entonces dijimos que íbamos a utilizar de cobre. ¿Pero por qué? Pero si fuera red aérea, ¿qué utilizamos? Aluminio. Aluminio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Más barato. Porque línea recta. el aluminio no se puede tender subterráneo. Tiene recto. Aluminio. Cobre. No es. Después tenemos nivel de tensión. El motor está trabajando en 0. 0.4. ¿Qué nivel de tensión utilizamos? 0.4. Ya miren, anoten. Anoten. Si yo tengo un cable de potencia, el nivel de 400 volts, el aislamiento tiene que ser de 1000. Y si tengo un cable de control, el aislamiento tiene que ser de 0,6. El aislamiento eléctrico, 0,6, 600 volts. Cable de control. ¿Puedes repetir? Y si yo tengo un cable de fuerza alimentado en 400 volts, el nivel de aislamiento para ese cable tiene que ser de 1000 volts. Y si yo tengo un cable de control, el aislamiento tiene que ser de 600 volts. Cable de control, 600. Cable de fuerza, 1000. Anótenlo. Porque tienen que después tenemos que diseñar un sistema de control. Entonces tenemos que trabajar con 600 volts. Ya, entonces. Mínimo. Porque la subestación eléctrica, recuerden que tienen relé de operación, tienen relé Buchholz de presión, tienen relé de temperatura, ¿cierto? Tienen relé de seguridad y eso tiene que ir enclavado a los breakers motorizados de la celda. Si hay una falla, los equipos tienen que operar, ¿cierto? Si es una atmósfera tóxica alrededor y hay una falla, el sistema tiene que operar, el sistema de control tiene que operar sobre el breaker y el switchgear, ¿cierto? Bien, entonces si ustedes diseñan, tienen que diseñar con 600 volts para cables de control. Ya, Y 1000 para. sí. Eso tengo.
Eso se llama coordinación de aislamiento. Está la coordinación de protecciones, que tiene que ver con el nivel de cortocircuito, y está el nivel de coordinación de aislamiento, que tiene que ver con los niveles de voltaje. ¿Ya? Por ejemplo, es normal que en distribución nosotros tengamos redes de 15 kilos, pero los cables están diseñados para 25 kilovolts de aislación. Los aisladores son de 25 kilos para redes de 15. Entonces, eso se llama coordinación de aislamiento. Ya, sigamos. Entonces, acá colocamos 1000. Después tenemos 1C, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que era 1C? Es un conductor. ¿Un mono? Conductor. Ya. Ese es un monoconductor. Muy bien. Y aquí tenemos lo que nos entrega aquí TAP, tenemos este tipo de aislamiento. Ajá. ¿Para qué se ocupaba el Ruber? ¿Resistente al fuego? Ruber 2. Para el sistema, el aislamiento tipo Ruber se utiliza para los sistemas de corriente continua. Y también se utilizan para las redes inertes. Las que ustedes tienen acá, afuera, hay unos enchufes que no están energizados, que se llama red eléctrica inerte. Y eso también vienen con conductor tipo Ruber, y es caro. ¿Ya? Es caro. ¿Cuánto pagan? Pasa el dato. ¿Ya? Porque si les toca proyectar y tienen una red inerte, tienen que saber que no pueden usar el cable típico. Como usted dijo, tiene mayor resistencia a la temperatura. Por eso los sistemas fotovoltaicos trabajan con niveles de amperaje enormes. Los sistemas fotovoltaicos trabajan con mucho nivel de corriente y aparte en corriente continua. Por lo tanto, los cables agarran temperatura y el único conductor que soporta ese tipo de trabajo es el tipo telefónico. Ruber, que también lo pueden conocer como los cables de soldar. ¿Has visto los cables de soldar? Sí. Sí. Ya, no es el típico, ¿cómo se llama? El RBK, que hay personas que le ponen RBK. Pero cuando usted compra, o para cargar autos, esos equipos para cargar autos, ya ese es el tipo Ruber. Es el que se utiliza en los sistemas de corriente continua en las plantas fotovoltaicas. Claro, y tiene una mayor, la chaqueta, la cubierta, tiene capacidad de soportar temperatura. ¿Ya? Bien. Entonces acá, y aquí tenemos estos sistemas disponibles. Y aquí buscamos la sección. Yo dije que iba a ocupar una de 50. 185, ¿cierto? Aquí. Bien, eso dijimos. Y aquí, después nos vamos acá. Número de conductores por fase, dijimos. 3. Vamos a ocupar 3. Ya. Porque nos da como 1500 aproximadamente, ¿verdad? Entonces vamos a colocar 3 conductores por fase. Ahí era 150. Sí, no, 185. No es cierto. Ya. Ahí está. 3. Después nos vamos Ok. A la comitiva. a la cometida. Para eso nos vamos a la subestación. Veamos cuánto toma el primario de la subestación. Acá está. ¿Cuánto toma la subestación? 87. 87,48. Entonces, la subestación eléctrica toma aproximadamente 88 amperes. Ahí está. Esta es la Claro. corriente del... Del primario. Y esta es la corriente del... Secundario. Entrega 2887 amperes esa subestación. ¿Ya? Nosotros tenemos un consumo de De 1004. 1000. Entonces estamos como al 50%. 87 ya. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la Tabla. tabla. Pero la normativa salen los conductores de baja tensión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos catálogos de media tensión. ¿Cuáles son los catálogos de media tensión? ¿Alguien que haya trabajado? ¿Necesitamos cuántos amperes? 88.
Entonces acá, por ejemplo, los de la norma son hasta 1000 volts. Y nosotros estamos trabajando en 13,2. Ya miren, aquí tienen dos alternativas. Alternativa 1, se van a Tecnored, por ejemplo, buscan Tecnored, tabla de amperajes. Material eléctrico. ¿Usted que trabaja en la empresa eléctrica, díganos al tiro cuánto es la corriente que necesitamos. No, ni idea. ¿No? Es iPhone, pues. Ya miren, caso 1, nos vamos a Google y buscamos, porque red de media tensión, yo me voy, existe Tecnored, está Rona, también que vende materiales de media tensión. Ya, y lo buscamos y lo googleamos. Y ahí salen las tablas como típicas de amperaje. Y lo otro que algunos eléctricos hacen es ocupar la misma tabla, la norma, sabiendo que son en baja tensión y aproximadamente andan como Cerca. cerca. ¿Ya? Entonces, podemos usar la misma tabla. ¿Cuánto es la tabla? Vean la tabla. Es de la tabla de la norma eléctrica. Para monoconductores, ¿cuánto le da? Unos 100, 100 amperes. O un poquito más. Tecnored, pero ándate a la parte de venta, no sé, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cuánto ¿Vieron la tabla o no? Ahora estamos. Catálogo. Que hay una tienda, esta. Que así no te derivan. Entonces ándate a los conductores. Tabla 4. Conductores. Ahí. ¿Cuánto le da? Hay que Jueguensela. empezar a ver. ¿Cachai? Ya, ahí tenemos 16. ¿Cuánto aguanta 16? Tenés que leer como un presemblado. Monoconductor. Mira. Sí, lo mismo ¿Sí? presemblado. 105. ¿Cachai? 105. Entonces tenés que empezar Ya. a ver. Le ponemos, ustedes le pondrían un poquito más, ¿no? 25% de sobrecarga, ¿cierto? Pero es que ahí te dejando con presemblado, entonces tenés que. Entonces, Me imagino, no sé. en la tabla, vayan al celular, háganlo todo, porque tienen que acostumbrarse a usar el celular. Vayan a su celular y vayan toda la tabla 4. 4.4, la última tabla, ¿cierto? Y aquí tenemos los conductores. Tenemos de 16 milímetros cuadrados, que da 105. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos el nivel de corriente por 1.25, que es sobre carga. Pregunta: ¿quién define la sobrecarga? ¿Un 25%? ¿Por qué 25? ¿Y por qué no 50? Por la norma mismo. La normativa eléctrica no dice nada. Es criterio de diseño. Por ejemplo, cuando me tocaba hacer algo, yo le pongo a los motores para que no fallen y por si acaso le pongo al 100%. Si el motor aguanta 1000 amperes, yo le pongo 2000 amperes. ¿Por qué? Porque los que nos pagan a nosotros, ellos quieren un equipo que funcione, sea un sistema robusto. Entonces, a nosotros nos piden criterios de diseño 100% nos dice. Significa que si el motor consume 1000, colocamos conductores para 2000. Si no nos dicen, ojo, si no nos informan, nosotros siempre resguardamos con un 25% de sobrecarga. 25% de sobrecarga. Como no nos informan, ¿qué es lo que vamos a colocar? 25% de sobrecarga. Entonces, si es 90 amperes por 1.25, ¿cuánto da? 1.25. ¿Sí? Eran 87, algo, 90, ¿cierto? 88. Son- ¿Cuánto le da? 112,5. Ya, entonces buscamos algo parecido a 112 o lo que sucede a 112. El de la tabla, ¿cuál sería? 126. 126 debe ser. ¿Y qué sección es esa? 21,1. Ya, buscamos algo que sea de 21,1. Entonces acá, ¿cuánto mide la longitud de esto? 200. Ya. Entonces acá utilizamos, Aluminio. muy bien, aluminio. Ajá. Si ustedes quieren colocarle cobre, también lo pueden hacer, porque nadie se lo prohíbe.
Por ejemplo, si ustedes van a la compañía eléctrica, ¿qué me pasó? Estamos construyendo un edificio, de un hospital. Entonces nosotros compramos la conexión, si les pasa. Entonces tienen dos alternativas. Tienen la alternativa de que ustedes construyen todo y la compañía solamente hace la conexión. O el caso 2 es que la compañía le suministra el conductor de acometida hacia su subestación. Entonces usted arma su subestación y la compañía viene y se conecta con sus conductores a nuestra subestación, ¿cierto? Ya, y en mi caso, como era nuevo, contraté el servicio porque la compañía me dijo que no era posible que nosotros lo hiciéramos. ¿Por qué? Porque la compañía vende su servicio. Y como yo era nuevo, yo le dije que sí, ¿no? ¿Ya? Y me pusieron cobre desnudo, y me echaron para atrás el proyecto porque como era un hospital, que yo no sabía, que uno no puede cruzar hacia un edificio público hospitalario, yo no puedo cruzar con cobre desnudo. Tiene que ser con cobre aislado. Y la compañía me vendió el sistema. Yo se lo compré. Después me lo echaron para atrás cuando vinieron a conectarse. Me echaron para atrás y tuve que volver a ir a la compañía. Y ahí me enteré que nosotros podemos suministrar el cable. Se lo digo. Porque si usted va a la compañía le va a decir que es de ellos. Le van a decir textualmente, ese trabajo es nuestro. Ustedes le van a decir no, porque ustedes pueden suministrar el conductor. Lo que ustedes van a comprar es la conexión. Es lo mismo que un empalme de una casa que ustedes dejan un cable amarrado, ¿cierto? Sí. Ya, en media tensión es lo mismo. Media tensión. Entonces me pusieron cobre desnudo más encima, me pusieron el cobre más caro. Y le pegan el palo. Y yo pagué el. ¿Cómo se dice? Noviciado. El noviciado. Ah, un noviciado famoso. 40. Me hice famoso porque tuve que ir de nuevo a la compañía a hablar con la gerencia para pedir un empalme de media tensión en el cual nosotros lo hicimos con aluminio protegido, y nosotros solamente compramos la conexión. Yo compré la cantidad de conductor, les dejé un par de metros más y después ellos solamente conectaron. Pero cuando yo fui me dijeron que no era posible. ¿Por qué? Porque era nuevo. Entonces si les toca se van a acordar de mí. Van a decir, profesor, listo. Boca abierta. Profesor, Pagó el noviciado. ¿Ah? ¿cuál cable es ese? El conductor de acometida. Tenemos alimentación en 13.2, utilizamos 15, 20, 15. Podemos utilizar de 15 hasta 20. 2. En este caso, ETAP tiene hasta 22, pero podemos utilizar hasta 25. ¿Ya? ¿Bajar 20? Los 3. Por 15 y 20. Entre más posibilidades tenías, mejor. Utilizamos. Sí. ¿Y aquí buscamos? ¿Dónde? Es lo mismo, uno C. Ya miren, acá el más pequeño tengo de 30 ahí. La sección de 35. ¿Ya? Que vamos a dar casi justo porque son 200. Son 200 metros de longitud. ¿Hacer aluminio cambia, no? ¿Ah? ¿Hacer aluminio cambia la sección? Sí. El aluminio tiene distintas, pero lo que pasa es que TAP tiene una librería que se cargan. ¿Ya? Pero nosotros estamos trabajando con lo que tiene hasta el momento. Pero sí tiene más secciones más bajas, porque en aluminio nosotros tenemos 16, tenemos en 10 milímetros cuadrados, hasta Perdón. a una cantidad alta. No, aquí fíjate que está ahí. A ver, allá. Por lo menos Está ahí trabajando. como 240 No, pero aquí para. y un poquito más. ¿Ya? Y acá Entonces estamos utilizamos con 30 y XLP. 35. Por eso, cualquier de esos dos puede ser. Pero estás eligiendo 35, así ya, dale. 35. Utilizan este. Yo le puse en clasificación en 22. ¿Por qué? Porque tengo una sección de 35. 35. ¿Cuántos conductores por fase? Ahí, Uno. Uno. Uno, ¿cierto? sí, Sí, porque ahí es.
Claro. Pero ¿quién va a mandar el estudio? Pues si el ETAP le dice que está bien la caída de tensión, estamos bien. Entonces ahí estamos listos. ¿Están todos ok? Sí. Entonces simúlenlo. Es que ahí no me, a mí no me funcionaba ahí. Se van a PQ, Sí. a lo mejor les va a dar un error en el cable y lo que hacemos, tenemos que ir a los parámetros. Pero veamos. Ya, ¿te fuiste a PQ? PQ Y aquí ante APB. ¿Este? y Sí. se van aquí, ¿cierto? Sí. ¿Les corrió? Explotó. Te corrió. Ah, ahora sí me dio. Ah, capaz que me faltaban datos a mí. ¿Les dio o no? Sí. No, que me salía que no se podía calcular. Ahí está. Ya. Pregunta del millón. ¿Te dio? Ahí está calculando. ¿Te estás calculando? Ya. ¿Qué me pueden decir de lo que hay acá? Bueno, estamos con un 92,78% del cable. Ah, me sale el error ahí. Ay, no, es que no es que se Puedo fíjate. verlo acá. Un error máximo emitido de caída de tensión es un 5%. Entonces, este está dentro del 5%. ¿Cachai? Acá tenemos un problema. Aquí, por lo menos, a mí me sale un error. Aquí está el 100%, está sobredimensionado. Acá estamos con un 91,9%. Pero este Ya. no me está ¿Qué dando. me podría decir esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Cachai? ¿Sí? Pero ahí le dejamos 200. ¿Qué me podrían decir? de la- Este, de la- 150. Muy bien. El cable. ¿Cuánto? ¿Qué es lo que dice el anunciado? Un 5%. Está malo, ¿cierto? Sí. Está malo. ¿Por qué? Porque tiene una caída de De un 90 7%. tenemos que cayó 7%. 7 puntos. 7, muy bien, 7. ¿Y cuánto es la máxima caída que tiene que haber? 5%. 5. ¿Y cuánto es la máxima caída en la barra principal? 3. 3%. Sí. Ujú. Ya, pero, a ver, vean un poquito más. Es que, a ver, deja arreglar. Es que sé que me pasa a mí. Primero, ¿qué es lo que dice la normativa eléctrica chilena con respecto a una barra? Si yo tengo, ¿cuánto tengo que en la barra? 400 volts. Que parece que no. Pero ¿cuánto es lo que dice la normativa eléctrica? ¿Cuánto es el nivel de tensión de 380? 380. ¿Sí o no? Pero los transformadores tienen salida de 400 porque se produce una caída de tensión. Por lo tanto, ¿cuánto es el 92.78 de 400 volts? Ah, me perdí. Veanlo. Es que te falta una barra para siempre. ¿Sí? ¿Lo vieron o no? Te falta la barra. De aquí, esto es lo que importa porque el otro es como lo dice. Sí, sí. Cuento la barra. ¿Usted le dio? Sí. 3. Ahí falta. Ahí falta que volver, tengo que volver para acá atrás. ¿Ah? No, modifícalo nomás. Po. Dale. No, ándate en la ¿El pieza. suyo está funcionando? Ya. Ahí ponle el ¿Eso bus. que dice error? Pero elimina eso. Elimínate la conexión. Ah, ya. ¿Pero qué cable dice? Vaya a ser cable 3. Vaya a ser ¿Cachai? Y aquí, claro. Dice calcular. Calcular. Dice calcular los dos. Ya, de ahí conecta. Y suba librería. Ya. Y revisa la configuración del cable 2, por si acaso. Cable 2, revisa la configuración. Igual, por si acaso. Y aquí se saltó, ¿viste? Estamos usando el ruler 2. Sí. El ruler es como para incendio. Fíjate que no elegimos ruler, elegimos un XRP. Pero un tema de. Ya, ponle por si acaso. Ya, déjalo ahí nomás. No, si igual te está dejando de 1 kilo, ya, estamos bien. Ya, vamos a ver. Estaba aquí, por eso me fallaba a mí. Ahí está. 92%. Que, ¿cachai? Igual no nos da justo, ¿cachai? A mí me da un 93%. ¿Cachai? Porque claro, pero aquí ¿qué podía hacer? Puta, digo, tengo un 93, tengo una caída de tensión muy bajo. Entonces vaya y le pongo 240. Ok. ¿Sí? Entonces me tiro con un cable de 240 y vuelvo a calcular. Y me estoy en 93. Está casi con 93.
La barra. Pero a ver, 185. Aquí estoy con un 93, estoy con 3, GLP. 212 el otro no. Entonces Déjalo ahí está calculado. lo voy a subir a 500. Allí debería estar. Y si le aumentarle la cantidad de cables. Ya, mira, no. Yo me tiré con 500. Tírate con Ya 500. soy una falla porque hay tensión. Ah, pues, No, es que a ti, es que ya, ándate, elimina ruler, weón. Ándate librería, lo cambiamos, ¿eh? ¿cachai? Discúlpame, ya, métrica. Estamos, ya, ándate con un. ¿De 3, cierto? Sí. Ya. Y ahí. A 500. No, porque con 500 llegué a 95. Ándate con 630. Ya, sigue jugando con esta, ¿cachai? Pero estoy en 3.3 kilos. ¿Y cuánto tengo yo? Colóquenle otro conductor. Es que estoy con 1 punto y algo. No, pero. A ver. No, pero es que la capacidad nomás, así que. En la capacidad. Estamos eligiendo 1. Sí. ¿Cachai? Es por eso. ocho, Estamos está bien. eligiendo un XLP. Viene un Ralph en este sistema. ¿Ya? Y estamos con la. Disculpa. Métrica que no. Ya, vamos a sacar 50 G, ya para que nos vaya dejando un XLP, y ese tiene hasta, no, anda viendo ese ya, 300, no, este posiblemente, ya vamos a 630, ok, ya, ándate a calcular de nuevo, discúlpame, me pongo a huevear, disculpa, tenía que dejarte a ti, weón. Ya viste, estamos con un 95. Está ahí con un poquito. Podéis subir un poco más para que te llegue sobre el 5%. ¿Aquí? Cuando le sale el máximo de iteraciones, debe ser, a veces pasa por dos cosas. Uno, ¿Cachai? Entonces yo le voy a el equipo que ponerle. nosotros colocamos hace que el programa empiece a trabajar para poder calcular. Entonces, por eso nosotros calculamos una sección aproximada para que no nos mande ese error. Entonces nos vamos a dar y decimos, ya, más o menos, este cable podría ser. Y luego 95. lo comparamos con el programa. Y vemos si lo podemos hacer más pequeño, un poquito más grande. Igual harto los 630 milímetros. Ya, entonces la respuesta, O sea, ¿cuánto es? 0,4 Tampoco tanto, multiplicado igual, por 92.78. ¿Cuánto le da en voltaje? 31. 300. 31. Ya, ¿y cuánto es la caída de tensión de 380 versus 371? Recuerdo, doble 3. Dijémosle que está. ¿Por qué? Porque la caída de tensión está diseñada para 380 volts. Y de los 380 volts tiene que ser máximo un 5%. 5%. Puedes calcularlo, ¿no? Que yo estoy con la. Entonces, tenemos que. Déjame, Entonces, desbloquéamelo. ¿cuál es el voltaje que está llegando? Realmente esta barra es igual a Disculpa. 0,4 kilovolt multiplicado por 92.78%. Y eso le da 371. Y ahora tienen que calcular cuánto es. ¿Cuánto es la caída de tensión de 371 volts versus 380? ¿Cierto? Pero estaba bueno con que. Estaba con su resfriado. Dije, hago todo, está por ¿Cuánto es? metería. ¿Cuánto es el porcentaje de caída de tensión de 371 versus 380? El Tiene que ver- 97,6%. ¿Cuánto? 97,6%. Ya, 100 menos 97.6, 2,4. Entonces, es 1 menos, ¿cierto esto? 371 Dividido en los 385. 380 Bueno. por... 100%. ¿Cuánto de eso? ¿Cuánto de eso? ¿Y ese cálculo? Compañero. ¿Por qué le dio el fallo? ¿Cuánto de eso? 2, ya, y 2.3. Entonces, ¿estamos? ¿Cumple o no cumple? Sí.
Ya, entonces, 2.36. 2.36%. ¿Cachaste? ¿Ya? Ahí estamos. ¿Cachaste el cálculo? No. Ya, mira. La verdad es que la barra. Profe, En acá realidad da. no son 400 volts, son 380. ¿O no? Ya. Sí, A ver, pues, veamos. 380 lo que tenemos nosotros. Ya, bueno, y entonces sacó el 0.4 por el 92.78 que le dio originalmente. Ya. ¿Ya? Y ahí sacó 371 volts. Y después vio cuánto Ahí tendría que ese ser la 371 cuánto es correspondiente a los 80. Ya. ¿Cachai? Y esa fue la medida de división real. Está llegando del 2.36%, pero en 380 volts. Ya, o sea, ahí el 1 lo restó por el Claro, es que le pasó al porcentaje. Ya, y después lo dividió. ¿No? No, po. Te hizo la división 371 dividido 380 menos 1. Ah, 1 ya. menos Uno eso. menos divide eso. Correcto. Y eso es por 100, para sacar el porcentaje. Para calcular el verdadero porcentaje de. Y me da 2,36. Claro, porque. Sí. Sí. Claro. Ya. Acá entonces tengo que modificarlo. Claro, porque estamos hablando de 380 volts que le metáis el motor, pues, no 400 Sí, yo volts. creo que de 50 Hz. No, se dijo en 185. Ya, ahí sí. Ya. Entonces aquí tenemos 2.36%. Significa que estamos en Norma. no. Versus los con respecto a los 380 volts. Aquí tengo una diferencia de 97.3, 97, ya. Es la diferencia, amiga. Pero cambiar, ¿no? No. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? La malla. Calcular el corto, Se puede. el cortocircuito en esta barra, ¿cierto? Profe. Lo que pasa es que acá da 86. Acá que está en rojo. No, es que estáis bajo la norma, ¿cachai? Te está diciendo que estáis con un problema con la. Por eso. De acá. Cuando estáis bien, te indica que está. Entonces, si empezáis a huevear con ¿La sección el. que le puso? Cambiando la sección, ¿cachai? Te va a cambiar el color. ¿Qué sección le puso acá? Pero a mí no me da ese color. Déjame ver. Me falta a mí una barra. Este es cobre. Sí, bien. Sí, me faltó esta. Excelente. Cámbialo a 185. Ah, el que color. Y no me gustó este, ¿cierto? A ver, disfrútalo. Tiempo. Sí, tenés tiempo. No, sí, no tengo tiempo. Ya, ahí estamos. Listo. Entonces ahí tenemos la caída de tensión. Ya, el segundo motor. Entonces, de acá tenemos que hacer el estudio de corto Circuito. circuito. Háganlo. Entonces acá Es que. No, hasta llegamos. nos vamos aquí al cortocircuito Ah, verdad. Rayo. Sí. y nos vamos al maletín, ¿cierto? Y mandamos a falla el bus. El 2. El bus. Y aquí es muy probable que les va a salir un error. Bus 2. Si el cable requiere Dos, datos tres. de secuencia No, cero. en mi caso el 2. El tuyo, mira, este. Gíralo. Córrelo para el lado. El bus 3. Ah, me gusta. Ya, y ahí. Entonces se van Manda la aquí falla. al rayo y del rayo se van Bajín. al maletín. Dale, ok. Del maletín se van a la barra que quieren estudiar. En este caso nosotros vamos a estudiar esta barra, que es la barra de baja tensión de la subestación. Ya, y aquí te va a ir. Dale. Ya. Mandate, dale ok. En mi caso es la Ya, barra dale 3, esta. no sé en el caso de ustedes. Pinche Dale ok. Después de que van, entonces van a Ya. la barra 3, Y aquí te tiene que dar. le ponen el maletín, Ajá. pinchan en la barra 3 y lo mandan a falla. falla. Y después le colocan Entonces OK. en el. Y estos son los valores de cortocircuito. A ver, y con esto puedo Y aquí hacer tenemos, cuando hay un cortocircuito, yo les decía, ¿cuánto es el voltaje? ¿Cero?
0 volt. 0 kilo, un corto Circuito. circuito. Mm. Y segundo, vemos el aporte de la corriente cortocircuito de la distribuidora y el aporte del motor. Mm. ¿Cuánto aporta el motor? 7. 7000 amperes. ¿Cuánto aporta la distribuidora? 9000. 9000. Y aquí tenemos 16 kiloamperes. 16,3 kiloamperes. ¿Sí o no? Sí. ¿Y el menos 78 el desfase? Ah, muy buena pregunta. ¿Y esto es el ángulo El ángulo de desfase. el ángulo del desfase? ¿Se acuerdan que nosotros trabajamos con números complejos? Sí. Ya, todo lo que calculamos a mano, nosotros lo hace el programa. ¿Ya? Excelente. Entonces ahí ya tienen los niveles de corto, Circuito. circuito. Entonces con eso diseñamos la malla de tierra. Pero necesitamos compararlo con el sistema número 2. ¿Cuál es el sistema número 2? El otro motor. Entonces aquí anotamos. Tenemos 16.3 kilos. Amperes. 16.3 kiloamperes. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer el estudio para el otro motor. Y vamos a comparar los niveles de cortocircuito. ¿Cuál es la peor condición? Y con esa diseñamos. Mm. ¿A todos les corrió, no? Sí. ¿Sí? Es una máquina para hacer billetes. Es el ángulo de desfase. Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí podemos cambiar los parámetros del motor y los parámetros del cable. Mire, hay etapas que funcionan con doble circuito acá al lado. Ustedes pueden copiar este mismo y colocarlo aquí al lado y parar. Pero no sé si este ha funcionado. Bueno, ¿Ya? Yo creo que hago, me voy a la segura. Cambio el parámetro del motor acá y lo simulo igual, hago el mismo proceso y comparo. Ah, que se puede. Claro. ¿Ya? Mm. ah, Ya. Yo lo he hecho, a veces me funciona y a veces me manda valores errados. ¿Ya? Por eso yo lo hago así de esta manera. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Ahora, el enunciado nos dice lo siguiente. El motor M2 es un motor que tiene nivel de tensión 0,69 y la potencia Ah, mira, aquí me de salió 1000 un HP. programa, weón. Entonces, ¿cómo se calcula la potencia del motor? ya, pero este se queda guardado, ¿no? La potencia del motor, Sí, dale guardar. ¿Quién no? Dale. la potencia eléctrica del motor es Era. raíz de 3 por el voltaje línea por la corriente de línea por el factor de partido por el ¿Viste? Mira, eso me salía. rendimiento. Lo da flujo. ¿Se acuerdan o no? Potencia mecánica y potencia eléctrica. Esto me salía sí. por eso. La potencia Mira. eléctrica es mayor que la potencia Esto me salía a mí, po. mecánica. ¿Cachai? ¿Por Que la qué? carga de Porque los se pierde. flujos. El máximo número de Ya. intentos. Entonces, miren, si yo tengo un nivel de, No. si yo tengo que el voltaje cae en un porcentaje, ¿qué pasa con la potencia? Baja. Usted lo No. dijo, ¿baja o no baja? Baja. 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 Significa que si yo tengo 0,69 Aquí me kV falta 10. y lo bajo a 0,4 kV, ¿la potencia cae o no cae? Sí. ¿Cuánto? La fracción, ¿cierto? 0,4 dividido 0,69. Porque la potencia implica, por ejemplo, esta es una, si ustedes lo ven de esta forma, este es equivalente a decir una constante por el BLL, ¿cierto? En general el BLL y el IL están directamente relacionados. Pero nosotros, como para hacer una aproximación más o menos exacta, nosotros sabemos que la potencia va a caer, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué significa eso? Si el voltaje cae, ¿qué pasa con la potencia? ¿Cómo cae la potencia?
Bien. ¿Lineal o no lineal? Lineal. ¿Todo lineal? ¿O cuadrática? Me quedo bien esa clase. ¿Lineal o cuadrática? No, bien. Ve, no sé si alguien ha trabajado con un taladro. Talón inalámbrico, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Y qué pasa cuando se baja el voltaje en un taladro? Baja la revolución. ¿Qué pasa? Tiene poca fuerza, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuánto? Cuadráticamente. ¿Por qué? Porque el BLL y el IL es condición del BLL, ¿cierto? Ujú. Si baja el voltaje, baja la. Por lo tanto es al cuadrado. Entonces un K por BLL al cuadrado. Significa que si yo tengo 0,69 y lo bajo a 0,4, esa relación es igual al cuadrado. Por eso la potencia del motor trabaja baja potencia. No tiene fuerza, no tiene torque. Me pasa lo mismo. Entonces, ¿cuánto tenemos? Tenemos 0,4 dividido 0,69. Ese es el factor. 0,57. Le da 57. 0,57. Entonces, ese es el factor con el que cae la potencia. Significa que ese factor lo tenemos que multiplicar, elevar al cuadrado. ¿Cuánto le da eso? 0,57 al. ¿Eso da? 0,33. 0,33, sí, está bien. Un 70% acá. Y ese factor lo multiplican por los 1000 HP. Significa que ese motor trabaja con una potencia muy baja, no tiene fuerza. ¿Por qué? 336. Porque la corriente es condicionante del voltaje. Significa que 1000 HP por 0.33. Y eso le da 36. 330 HP, ¿cierto? ¿Vale la pena hacer el estudio? Ya miren, tenemos 330 HP, que es la potencia que va a generar ese motor. Cuando un motor baja la tensión, automáticamente la potencia Por los 1000 HP. cae, ¿cierto? ¿Cae o no cae? Sí. Sí, claro. Cuadráticamente. Bien. ¿Se entendió, no? Ujú. Ya. Ya, entonces hagamos reemplazación. Dice el enunciado que el segundo motor está alimentando, se alimenta él. Ya, ¿por qué pasa esto? Porque cuando tienen un sistema, por ejemplo, necesitan trabajar a un flujo. Y necesitan, por ejemplo, en la noche trabajar con otro sistema de flujo. Un caudal de agua, por ejemplo. Entonces, no siempre ocupan la misma bomba, porque hoy en día los sistemas son de alta eficiencia. Entonces, como son de alta eficiencia, nosotros siempre trabajamos con distintos tipos de motores. No son iguales. Ya, entonces, hagamos el ejercicio acá. El motor M2 tiene una potencia de 300. 330 HP. Entonces nos vamos aquí a HP y le colocamos 300. 30. Después, el enunciado nos informa de que este motor tiene que trabajar a una velocidad de 1000 RPM y una velocidad mecánica de 950. Ya, dígame el número polo. 6. 6. Muy bien. Ya mira, aquí vamos a hacer trampa. El etap, como tiene para calcular, si ustedes le colocan, por ejemplo, miren, si le colocan, van probando 4, ¿cuánto debería ser? 1500. Sí. 1500. Entonces si le colocan, suben. No le pueden poner 5 porque los motores son pares de polo. Entonces tiene que ser 6. 1000.
¿Ya? Ya, pero igual tienen que saber de dónde vienen. Por eso tienen que anotarlo. Imagínense, ¿de dónde, ¿qué es lo que es el slip? No sé, yo lo calculé así. Probando. No, ya saben de dónde El viene. factor de potencia igual cambia. ¿Cómo? El factor de potencia igual cambia con el set. Sí, pues. Sí. Automáticamente, porque toma motores de otros tipos de motores y los compara. La librería de cualquier motor y hace nos entrega un modelo como estándar. El slip, ¿cuánto le ponemos? 10. A ver si nos da. Nos da No. 900. ¿Cuánto tiene que ser? 9.50. 950. ¿Cuánto es? 5. 5%. ¿Ves? Entonces acá le ponemos 5%. Sí. Ahí Falta está, el, 9. sí, falta el 50. factor de potencia. Modificar. Ya. ¿Cuánto nos da el factor de potencia el anunciado? 93 parece, ¿no? Creo que sí. No lo tengo, se lo perdí. ¿Cuánto era? 90 y... Ahí está, 93 y el rendimiento 90. 90. La eficiencia que el rendimiento nos da 90. ¿El 5% de que era profesor? Este es el deslizamiento. ¿Cómo se calculaba? Omega sincrónico, que es 1000, menos omega mecánico, 950, dividido omega sincrónico, que son 1000. 1000. Y eso le da un 5%. Omega slip. Omega corazoncillos. Ya. ¿Y estamos listos? Después tenemos el conductor. Porque recuerden que son dos conductores distintos. Uno que era de 150 metros y el otro era de 200. 200. Entonces acá, nos vamos acá y le colocamos uno de 200 metros. 200 metros. El de 150 se... ¿Cómo? De 150 pasa a 200. Sí, po, lo pueden hacer, yo les dije, lo pueden hacer en el mismo archivo, pero a veces me arroja error. A veces funciona y a veces no. ¿Ya? Entonces si le funciona, por ejemplo, yo vi que alguno lo está haciendo, lo está copiando y pegando y le funciona, ¿cierto? Ya, entonces si les da, bien. Si no lo hacen así, a la segunda. A la primera y a la segunda. Y ahí tengo que poner otro nombre a ese proyecto. Digamos. Ahí está. Mira que soy maricón. Ya, ¿lo simularon? Ya, ¿cómo están para la prueba con esto? Vale. Más o menos nomás. Fondo 5. Van a hacer dos preguntas. Ah, La pregunta, esta es la pregunta número 1, Ya. que tiene que ver con el etapa. Y la pregunta 2 también tiene que tener ¿ya? Entonces, el primero vamos a hacer un sistema de potencia y el sistema 2 es un sistema de control. ¿Ya? Ya. ya. Ya, entonces acá nos vamos, hacemos los mismos procesos. Mira, ahí me midió. Rellénenlo ustedes mientras tanto. Si tenemos, veamos cuánto es la potencia del motor, la corriente. No lo hemos visto. ¿Cuánto? El motor de 330 HP. ¿Cuánto es la corriente? Sí, pues elige cobre. 400. Dale. 24.4. Ya. Váyanse a la tabla. Obviamente- ¿Qué conductor van a utilizar? Por 400 amperes. Dale de 1 kilo. Déjalo de 1 kilo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que más o menos ponerle un cable que sea adecuado, si no nos va a marcar error por iteración. ¿Cuánto marca por 120? ¿Cuánto le da? Ya. Saquen todos sus celulares. 1, pero 12. pónganse, porque así no Ya. va. Ándate acá. Hay info. Ya. Esta es la- Déjalo 3. Esta es la generación de 200. los... Dale, déjala así nomás. ¿Cómo se llama la generación Dale de que los... ahí. de los Si tenéis millennials? todo da vuelta, o sea, con todo esto, pone PB. Millennials. Y dale acá. Ya, entonces tenemos 400. Este tiene 97%. 40. Decís que el cable está ahí bien, está ahí sobredimensionado. Pues te digo ¿Cuál 97. pondrían ustedes? Si tienen 440 dividido 3, o pueden ser dos conductores por fase, ¿cierto? Ujú. 2 de 250 puede ser. 400. ¿Qué viste? Está dando 400. ¿Cuánto? 24. Ese es del motor, ¿cierto? Ya, usted le puso 1 de 100. Listo. Eso. 1 de 100.
85. 85. Ahí tenéis que. Sí. Acá le hice un conductor. Un conductor de 185. Me da igual con un 99. No, está bien. Déjalo ir. Ahora pone un conductor. Cancela. Ponle uno ahí. Un conductor por fase. Ahí. Vale, ok. ¿Cachai? 93. 93. Es que, bueno, aquí yo tengo que modificar. Me faltó la barra acá. ¿Cachai? Un conductor de cobre. Era 93. 424. Más J. Ah, buena. Presión en la carga. Ya. Queda ¿Cuánto aquí es igual. la calle de tensión? ¿Estará bien esto, no? 0.4 por 93.6. ¿Cuánto es? No, pues tiene que ser menor la carga. 374,4. ¿Cuánto le da? 3. 374,4. Entonces, esto equivale el 93,6% en la barra de 0,4 nos da 300. Se lo vamos a mandar. ¿Cuánto da? Serían No, 0,4 9.4. serían 400 volts Da 364 volts. Un 100%. por el 93. Sí, que lo sacaste como 400. Estoy hablando de kilo ahí. Y eso le da 374 74. volts. Ujú. Luego tenemos que es 1 menos 374 dividido 380 multiplicado por 98. todas las subestaciones son en salida 0,4, ¿ah? Ujú. ¿Por qué? Por la calle de tensión que se genera. Por eso es normal que nosotros pillamos 390 en la barra. No sé si me habían medido, pero tienen como 395, ¿ya? Entonces lo que no puede haber es un voltaje de 380 por el 0.95 hasta ese valor. ¿Cuánto es 380 por 0.95? ¿Por cuánto? 0.95. Este es un 5% máximo. 61. 3. 61. Ya. ¿Sabes por qué pasa esto, no? ¿Por qué pasa esto? Pasa porque los sistemas de control fallan. Fallan a la segura con un 10% de calle de tensión, fallan. Por ejemplo, si usted tiene un variador de frecuencia y le llega en vez de 380, le llega 0.9 por 380, ¿qué pasa? El variador se bloquea. ¿Ya? Los sistemas de control fallan. Entonces, nosotros nos están pidiendo un 5% de calle de tensión máxima en la carga. Con eso aseguramos que los variadores sigan funcionando y los equipos sigan funcionando. Mira que maricón me salió el Guaí La 2. distancia en metros también es de 200 metros. No, este es de 200 y el otro era de 150. Sí. El de ahora es de 200. Sí. ¿Ya? Calcula. Entonces, le pusimos un conductor de 1 volt 185. 185. ¿Quién dijo esa sección? Usted, bien. ¿Ve? ¿Le dio? Bien. ¿Ya? Ujú. Ya, pues ahí estamos. Entonces, seguro. Ya. ¿Cuánto le da el cortocircuito? Ahora, va a llegar acá. Maletín de abogado. Aseguramos en el bus. ¿Cuánto le da? 93. Deme el segundo. Y voy el cortocircuito. Ok. Ahora vamos a mandar. Ve tú, ¿El mismo? tenés que sí, el 3. Sí. Ah, ya. Ah, me dice que la ecuación, la impedancia. Ah, tengo un problema. Ya debería registrarse el maletín en barra 2. Sí, Barra 3, es ¿ves? que me está dando un problema con las impedancias. Me faltó un valor. Ya. ¿Cuánto nos dio? 11 puntos. Ok. O sea, tenemos 11,2 versus La 16,3. impedancias. ¿Qué hacemos? ¿Cuál consideramos?
Está aquí. 16,3. Ya, 16 ahora. ¿Qué falla me está El otro día lo hicimos. Entonces acá tenemos me está dando 0. Entonces acá nos vamos a la malla de izquierda. ¿Y el enunciado qué nos dice? Y el enunciado nos dice lo Cable siguiente. 0. Secuencia, impedancia y longitud 0. Ya, cable 1. Cable 1. Tenemos una superficie disponible de Cable 1. por 30. Impedancia. Ya. Tenemos todos los datos, ¿cierto? Librería. Ya. Este 25 por 30 es una superficie real, ¿ah? Por si acaso. Que es lo que había disponible de los datos que obtuvimos. Entonces, hagan ustedes, no se lo pueden hacer ustedes. 25 por 30, diseñan para 25 por 30 y Profesor, les da, ¿cuánto les da? ¿Ah? mire, ¿me puede echar aquí una ayuda? No, no voy a dar. Tienes razón. Ya, ¿qué pasa? Estaba jugando el otro día en mi casa, haciendo estos cálculos, y me dice, Ya. digo, pero ahora me estás dando eso, me dice que tengo un problema con la secuencia 0 de la impedancia. Ya vaya a ser El cable 1, correcto. Me equivoqué. Entonces, si me voy al cable 1 y me voy a la impedancia, Muy bien. me sale secuencia 0. Sí, ¿Y calcular. aquí? ¿Y a dónde calcular? ¿Aquí? Aquí, sí, piense. Y ahora, Ah, y aquí me está dando, ya. sí, le diría correcto. Y que me da. No, sí, me dio varias fallas. Me dieron varias fallas. Ya mire, aquí importante preguntas que tiene que ver con esto. Ya. Ahí sí. Acá en el cable, anoten. Aquí la impedancia tiene estos dos valores, secuencia Ujú. Y, positiva y secuencia cero. Anoten, la secuencia positiva para qué lo que era. ¿La secuencia positiva? No, sí, ya. Y tenemos la secuencia cero. Existen tres tipos de secuencias: secuencia positiva, negativa y cero. Para calcular el flujo de potencia. Secuencia positiva, muy bien. Para sistemas, primero para calcular el flujo de potencia. Correcto. Tenemos que tener secuencia positiva. Ujú. La secuencia positiva, si no la tenemos que pedir. Por carta certificada de la compañía. Lo entrega. Secuencia positiva, sí. Secuencia negativa. La cero es corto. Sí, para circuito. calcular La cero es corto circuito. Y la secuencia negativa es para sistemas cortocircuito, los niveles. desbalanceados. La positiva es para sistemas balanceados. La cero es para cortocircuito. Y la negativa es para sistemas desbalanceados. Pero fíjense que la edad no tiene secuencia negativa. ¿Por qué no? Porque la secuencia cero también nos permite calcular la corriente del neutro. ¿Recuerdan que? ¿Qué pasa si yo tengo una subestación eléctrica? Ahí está. Y esta subestación alimenta Disculpa que está amigo. Esas son positivas para calcular el flujo de potencia. un motor. Y cero de secuencia sirve para calcular los niveles de cortocircuito. Los motores tienen dos conexiones, en delta y en Triángulo. Delta y estrella. estrella, ¿cierto? Ujú. En general los motores se conectan en delta porque tiene mayor potencia. Sí. El estrella tiene menor potencia. Ujú. ¿Cuánto? Raíz de 3 veces el voltaje, ¿cierto? Al Claro. cuadrado, porque recuerden que la potencia es al cuadrado. Por lo tanto el factor es raíz de 3 al cuadrado, por lo tanto es 3 veces. Cae la potencia. Ujú. Que no es la corriente, no es lo mismo que la corriente de línea y la corriente de fase. No es lo mismo eso. Es la potencia del motor. Entonces, si usted lo conecta en estrella y el sistema es balanceado, ¿cuánto es la corriente que circula por acá? Cero. Muy bien. La corriente es Cero. cero. ¿Por qué? Porque lo hicimos, lo sumamos matemáticamente y nos da cero. Pero cuando el sistema es desbalanceado, ¿qué pasa con el neutro?
¿Sabe qué energía? Sale, ¿cierto? Ujú. ¿Para qué? Para que se equilibre el sistema, sale la corriente que sobra. Entonces, ¿por qué se queman los equipos en las casas? Porque cuando el neutro está mal aterrizado, este neutro no es 0 volt. Puede ser, se corre este neutro vectorialmente, entonces este voltaje puede tener, en vez de 80, podemos tener 450 volts en una fase. Porque vectorialmente el 0 ya no está aterrizado. Mm. ¿Me siguen o no? Sí, pero. Entonces, todas las secuencias negativas que aparecen en el etap ¿qué es lo que hace? De la misma secuencia 0, nosotros trabajamos de este sistema. Y en la fuente, la red eléctrica, nosotros colocamos un sistema balanceado y Balanceado. desbalanceado, para efectos prácticos. Por eso el etap no trabaja con secuencia negativa. Va a trabajar con la secuencia positiva y 0. Y la secuencia negativa la vamos a revisar directamente con la fuente de tensión que la vamos a desbalancear. Le hacemos como un arreglo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Lo simular? El cortocircuito, sí. No, la malla. Bueno, en eso estamos. Ya. La malla ya la saben hacer, porque la hemos hecho. Sí. Ya. Entonces aquí nos vamos. En 2 minutos hacemos una malla, ¿se acuerdan? Sí. 2 minutos. 2 minutos. ¿Cuánto era la malla? No tengo la duda. ¿Cuántos son los datos? ¿De la capa 1? 300. ¿Y la otra? 2500, ¿no? ¿Cuánto era? No sé. 2500. Ayer, ¿cierto? Sí, ya sí. ¿Qué te puedo? Sí. Ok. ¿De cuánto es la medida? De 25 por 30. 25 por 30. Ya, pincha aquí. Doble clic. Ya, ahí pasa la gradilla. Ya. 30 dividido 2,5, ¿cuánto da? 30 dividido en 4, 8, 12 más 1, 13, ¿cierto? Pero no era eso en el eje de X. No, al revés. Al revés, ¿cierto? Sí, sí, sí. Porque es al revés, ¿cierto? ¿Cruzado? Sí. Porque Cruzado. el LI mide 30. Ujú. Entonces el 30 se sube arriba. Sí. El LX 22, ¿cuánto es? 25 son 4, 8, 10 más 1, 11. ¿Está ahí, cierto? La profundidad en Chile, 6. 0,08 mínimo. Y nosotros podemos hacerlo a 0 hasta 0,06. ¿Pero cuál es el estándar? 0,08. Y la sección, 300 120. y 2500. Y listo, eso es todo. Ya está. Ujú. la distancia entre los fierros la da, ¿no? No, yo le doy Ya. solamente le doy el largo y el ancho. Dale, ok. Y la distancia de la separación, ¿cuánto es el reticulado? Ya, pero te falta el dibujo, por 2.5 loco. por Ándate a home. 2.5 el reticulado. Arriba. 2.5 por Ya, hazte un 2.5. rectángulo aquí. Entonces, para que haya 2.5, Ya. porque el LI Ahora mide 30. pínsalo. Ya, ahí déjalo de 25. ¿Y este vale? 25. Debajo 30. Entonces el Acá, número conductor es la 13. dirección X. 1, Y 2. abajo 11. ¿Cuántas veces? Ya, y ahí 0.8. 30 y de profundidad. 2,5 más 1 dijimos. Ya, y copper. Este no me acuerdo bien cuál era. Este es el tema de la barra. Es la barra. Sí. Dale aquí nomás. Ya. No, dale aquí por mientras. Ya ahí la tenéis dibujada. Pero acá tenéis que ver la profundidad también de la barra. ¿Cuánto es la barra? ¿Estamos listos? Ya estamos. Ya, no, pero. Voy a poner los datos de nuevo. ¿Sí?
No, acá, ¿viste? Acá el rod, aquí está, dicen que el diámetro, la longitud son 10 metros, pero eso no, aquí no te especifica nada de eso. Ah, ya. No. Dice que la capacidad son 5. Ya, esto sí lo que es importante. Se considera un 50% de falla. Ya, y eso está en... ¿Dónde esa huevada? ¿Ya? Y ahí ustedes pueden... Ay, mira la pinche. Ahí ustedes pueden agregar lo que ustedes quieran. Pueden decir lo siguiente. Profe, los materiales no se cambian nada. Sí, porque no nos da. No nos va a dar con los 16,6 kiloamperes. ¿Cierto? Pruébalo, háganlo. Entonces, Ya, pero acá dice que son consideran el 50% de la corriente de falla de la malla y 50%. entonces, ya, estos son los datos, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Primero, Después te vaya. reemplazamos los datos, ¿cierto? Ujú. Vayan preguntando los que tengan dudas. ¿Puedo abrir de nuevo ahí en la edición de las capas? Ah, ya. Ya, la primera capa creo que era Gravilla. gravilla. Ujú. Y automático, ¿cierto? Sí. Después la primera capa 300 Ujú. y la segunda 2500. 2500. La primera capa es de 300 a una profundidad de 5 metros. Ujú. El material ahí no lo cambiamos. No, porque nosotros forzamos esto. ¿Se acuerdan lo que les decía? Al forzarlo, es como si no tenemos datos, usamos los materiales que tiene el programa. Pero si tenemos los estudios de resistividad, utilizamos. Por ejemplo, si yo les digo que hay piedra, ustedes van Deja ver eso, Arturo. y se van acá. Ahí cambia. Eso es. O están, no sé, pues están en un suelo seco. Pinchan esto. ¿Sí o no? Pues yo les di los datos. En general los estudios, recuerden que estos datos se los entregan a usted en la empresa. Le entrega los estudios de resistividad. O si usted tiene un telurómetro, usted mismo hace el trabajo. ¿Cierto? ¿Cuánto nos toma? 45 minutos hacer una medición. Rápido. ¿Ya? Y con la calculadora hacemos el modelo de capas con el EP2Win. ¿Seguro? ¿Hicimos estudios con el EP2Win? No. Profe, Ya. la capa superficial no la cambiamos tampoco. La primera le pusimos gravilla. Pero la La altura sí. altura. Sí, la altura, esto, como no nos informan, la normativa eléctrica dice que la mínima profundidad de gravilla debe ser 5 centímetros. Eso es lo que dice la normativa eléctrica, no dice el tope. Sino que el mínimo tiene que ser 5. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Le aplicamos 15 orillas. Pero pienso. Pero ahí en qué lo expresa en metro, Sí, entonces 0,05. sí. 0,15. 0,15. Profe, Esto es 0,15. son 15 centímetros. Sí. Nosotros podemos usar 5 centímetros Como o... menos, ya, pero. Usted pone lo que usted quiera. Con la norma lo fuerza, lo baja hasta 5. Ya. Si usted le quiere poner 15, le puede poner 15 centímetros. Ahí tiene 15, 0,15. Listo. Y con eso tenemos gravilla. ¿Ya? ¿Puedo colocar el de la malla ahora? ¿Acá? Ya. Acá tenemos esto. 25 por 25 por 30 y las direcciones cruzadas, ¿se acuerdan? Aquí voy a morir esa weá, se vaya a perder, weón. ¿Cruzado nomás? No, Lego. Ya. No hable. Yo estoy viendo el resultado nomás. Porque es de 25 por River 30. campeón, El River 30 es el campeón, IN. weón. Sí. ¿Cierto? Y la sección, utilizamos una sección comercial de 100, 120 puntos. 120, una profundidad de 0,8. Ujú. Ya, pues, ahí estamos. Ya, y en la barra, Ya, y Están después de- tenemos el número de barras. Nosotros, el mínimo de barras que tenemos que poner, ¿cuántas son? 4. 4. En la esquina, ¿por qué? Por el GPR, ¿se acuerdan? El gradiente de potencial. Los GPR en la esquina, donde van los pararrayos. Entonces, en cada esquina tiene que ir una barra. Profe, no falta cambiar el tipo de barra, ¿no? Abajo. Sí, aquí tenemos que utilizar. ¿Cuál es la que utilizamos? Steel Rod Copper Clad.
Claro, claro, el steel rod, esa es la que usaríamos en las casas, ¿se acuerdan? Esas son las barras de casas, Sí. que son las barras Cooper. Sí. Pero en una subestación nosotros utilizamos una de La cobre. comercial. Esa. La número 2. Esa, comercial. ¿Por qué? Porque ese sólido, cobre Puro. cobre sólido. Y yo les dije porque algo les comenté que tengan cuidado con las ubicaciones. Porque uno dice barra Cooper. Yo tengo que contar las perdidas porque el profesor les cuenta las ganadas, ¿cierto? Yo cuento las perdidas. Hay que ser humilde. ¿Ya? Entonces, cuando les toca ubicar, tienen que tener cuidado con la barra de Cooper. Porque en el plano dice Cooper. Grande, 3 metros. Y más Sí. bajito dice Sí, los también. datos técnicos de la barra. Ya, ahora ándate a Chrome, Y en mi caso, editar. Y aquí tenemos que salía barras Cooper, creo que eran 11. Yo dije, de 3 metros. Ya. Listo. ¿Cuánto sale una barra Rona? Pero era de cobre. Yo ubiqué una de acero. ¿Ve? Aquí hay dos tipos. Miren. Claro, aquí está la otra, que es la que decía su compañero. Barra de acero bañada en cobre. Esa es muy barata. Pero la otra es cara, po. Entonces, ¿qué pasa? Que en el plano le dice barra Cooper de 3/4 por 3 metros, dice. Pero si ustedes se van a las bases técnicas, dice que las barras para una subestación tienen que ser 100% de cobre. O sea, estamos hablando de 200.000 pesos por 11 versus 30.000 pesos por 11. ¿Es la pasada? Errores. Anótenlo. Acuérdense, el profesor se mandó un correo. No le pagaron el sobretiempo. Por eso lo cartaron. De ahí lo jodió. La empresa de la familia, así que los errores se asuman, ¿no? Todos nos equivocamos, somos imperfectos, por naturaleza. Entonces acá tenemos cobre, pero se pueden equivocar. ¿Una vez no? La segunda no. La segunda no. No, No hay perdón. la primera sí. Y después se vuelven expertos, pero tienen que equivocarse. En cometer errores. Expertos en cometer errores. Cagadas se aprenden. Ya, y aquí estamos, entonces acá, No sé, ya. Ok. Pero está guardando. Ok. ya, y aquí está. ¿Cuánto nos dio? Sí, pero todavía nos falta Nos faltan los niveles de corto. dejar el tema de Los niveles cortos, circuito. no, y el tema del factor de lo que crece la planta. Muy bien. ¿Cuánto es el IFG? El IFG es la corriente de corto Circuito. circuito. ¿Cuánto nos dio? 16,3. Sí. 16,3. Listo. 3. Ya. Ya. El X partido por R, ¿cuál utilizamos nosotros? 10. 10. Sí es. Y nos falta la... El SF dijimos que era el 50%, se va a la malla, el otro 50% se va a la superficie de la tierra. Acá dice. Considerar que el 50% de la corriente de falla se va a la malla. malla. Entonces, acá le colocamos 50%. Si yo le digo que el 10%, tienen que ponerle un 10. Ujú. Y después dice que hay un aumento de la potencia a futuro de un 50%. 150. 150 pasamos. ¿Por qué 150? Porque El 50% sí, vaya a tener un aumento de un 50%. Listo. ¿El peso, profe? ¿Ah? ¿El peso? No lo justo. ¿Qué va- qué- Lo dejó a 50... 50 kilogramos. ¿A dónde? Ah, sí. Ah, sí. 50 kilogramos para el estudio. Ujú. Y ya 70, ¿cierto? En la peor condición es 50. 50. Por un niño. Ah, Porque la resistividad es peor. Entonces,
Entonces, ¿no es que cuando colocamos una persona caminando, ¿se acuerdan? Sí. Se producía una resistencia a un circuito eléctrico. Nosotros somos una resistencia. Entonces, nosotros generamos una impedancia con respecto a la superficie de toque. Entonces, por eso, en la peor condición es 50, que es una persona menor. Desnutrida. Un niño, ¿cierto? Ya, listo. Y aquí entregamos el informe, listo. Está todo malo, ¿cierto? Sí. Primero, la resistencia eléctrica en un sistema eléctrico, ¿cuánto tiene que ser? El valor de la resistencia en una subestación El valor de equipotencial, porque estamos diseñando una malla de baja y una de alta, punto, ¿cierto? Ujú. En la barra de baja, ¿cuánto tiene que ser? Menor o igual a 5 5. en las subestaciones. 5. Por lo tanto, tenemos que nos dio 5 puntos, 317. Significa que ya no cumplimos. Segundo, no cumplimos nada tampoco. No cumplimos ni el voltaje de contacto y el voltaje de paso, porque es mayor al voltaje todo tolerable. Sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a jugar. Aumentar la malla. Como ustedes quieran. Pueden colocarle, mejorarle el suelo. Arreglo, mejoren el suelo. Acá en gravilla, material. Sí. Ya miren. Ponerle. Sí, pero damos uno. Es que aquí no sé si. No. Gravilla tiene que ser uno. No. Eso Entonces, lo ¿qué mantienes. podemos hacer? Podemos mejorar La tierra orgánica. Sí. la tierra. Muy Ujú. bien. Entonces, su compañero, tierra orgánica. ¿Se puede hacer? Sí. Po. Sí. Ustedes pescan un camión y le sacan tierra y le colocan tierra. ¿Se hace? Sí. Aunque no le sacamos tierra, le ponemos tierra. Cuando la tierra es arena, Le ponemos. le colocamos tierra vegetal. ¿Cierto? Ay, ¿Cómo se hace? orgánico. Ahí. Muy sencillo, ¿cierto? Máquina, Y se tira camión tierra. con tierra. Y se compra tierra vegetal. Y Tierra el de abajo. camión, y después se compacta. 300 Está bien. Anota. Ya. Ese es el caso 1. Sigue siendo. ¿Cuánto Oiga, les digo? pero y para efectos de cuando lo ubica, igual es una pérdida enorme si es que tiene que cambiar la tierra y no la considero. Sí. Por eso, nosotros, por eso, en el estudio, cuando nos entregan el estudio de resistividad y nos entregan un valor de 300, nosotros sabemos que tenemos que hacer mejoras. Y una vez nosotros como eléctricos, nosotros podemos proponer el cambio del Claro, suelo, claro, del suelo. orgánica. ¿Viste? Y aquí te bajaría. ¿Y qué es lo que hacemos? Consideramos cambio de suelo. Yo no tengo idea cuánto vale un camión de tierra. Barato. Porque nosotros las veces que hemos traído tierra, traemos tierra de cualquier lado. ¿Ya? Sí, pero. Vamos al cerro a buscar tierra. ¿Ya? Entonces, nosotros siempre traemos tierra. Pero Pero tú- sí hacemos mejoras de suelo. ¿Cómo? Trayendo tierra de tierra. Pero- que es gratis. Ya, pero ¿y el gem no se usa? ¿Cosas así? Claro, el Ericogem se Ericogem. ocupa. Sí, el Ericogem se utiliza en todo el barrilado del cobre. Sí o sí se ocupa. Sí, pero es caro. Sí. Es caro el Ericogem, es súper caro. Y se ocupan hartos sacos. Sí. Ya, de hartos sacos. ¿Por qué? Porque las personas, yo les comentaba que no saben usarlo. Por ejemplo, si este es el cobre, yo he visto personas que es como alimentar a los palomas. Yo he visto Lo va personas, hinchando. claro, yo he visto personas que están así. Sí. ¿Ya? Ah, no. No, yo con el mismo saco le echaba. Claro, entonces ya, y se van paseando. Sí. Y está malo. Po. ¿Por qué? Porque Porque no todos los pollos comen. la resistencia eléctrica es igual a Rho L partido por ¿Cómo le he dicho? por S. No, pero. El por lo S menos es que la compraba, sección Tenéis que mezclarlo con agua. del cobre. Entonces creo que hacemos, si usted tiene una sección del cobre Se tiraba así, se mezclaba con agua. Y te queda como. y usted le tira así, Pero usaba ¿modifica la él? chica. Obviamente no. el Rho. Ujú. Ya. Pero si usted toma el cobre y es de esta sección y lo embarrila,
aumenta la sección.